Buenos días, querida familia. Qué bueno encontrarnos por este medio y recordar que Dios ha puesto en su palabra principios trascendentales como el que dice ahí, que si dos o tres nos pusiéramos de acuerdo. Y para mí el devocional es una estrategia que Dios permitió. Espero que usted la valore, usted la haga parte suya, porque el devocional nos permite ponernos de acuerdo dos o tres para poder hacer realidad en nuestras vidas principios que Dios nos regala a través de cada persona que hace el devocional. No lo menosprecie, lo animo a que lo haga vida y carne para que el Señor nos dé cada día un pedacito más de santidad. Quiero comentarles que en el Antiguo Testamento Dios permite que a través de Jacob se levanten 12 familias, 12 hijos que él tuvo, 12 generaciones. Y de esos 12 hijos que él tuvo, hubo uno en especial que se llamó Leví. Y de Leví Dios levantó una familia sacerdotal. Y el sacerdote es aquel que se pone entre el cielo y la tierra a favor de una situación, más específicamente a favor del hombre. Y tomando ese principio, viene a mi memoria que Dios por todas las edades empieza a traer esta verdad encarnada entre nosotros. Y llega un momento como si el sacerdocio se perdiera cuando Samuel, y de pronto pasa un lapso de tiempo donde los sacerdotes, por la maldad del pueblo, de ellos mismos, no cumplen el sacerdocio y el deber que deben hacer. Pero creo que Dios ha permitido que usted y yo nos movamos en un espíritu diferente y podamos entender lo que es un verdadero sacerdocio. En estos cortos minutos que vamos a compartir, quiero leerles en Hebreos capítulo 4 y el verso 14, y dice así la palabra del Señor. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Les decía que para Dios desde tiempos atrás ha sido muy importante el sacerdocio. Y en cada dispensación hubo un papel trascendental en el sacerdocio. Hasta en los últimos libros del Antiguo Testamento vemos un silencio de Dios y a veces de los sacerdotes no cumpliendo su papel. Pero en el momento que el Padre manda a su Hijo Jesucristo a morir a la tierra, dice que Él nos manda el sumo sacerdote por excelencia, y dice: por tanto, teniendo usted y yo tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios, y nos dice: retén tu profesión. Hay un llamado, hay una profesión que Dios nos llama en el momento que Jesús nos rescata. Y dice el verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el verso 16 del capítulo 4 de Hebreos, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Les decía que el sacerdote es aquel que hace un papel mediador entre el cielo y la tierra. Hay una conexión entre el cielo y la tierra, y esa la hace el sacerdote. Cuando el ser humano se había desviado, se había apartado de Dios, se había ido tras de sus maldades y sus pecados, y como que no había esperanza para el ser humano, el Señor Dios Todopoderoso, tu papá y mi papá, tiene su plan B bajo la manga y envía al sumo sacerdote que tú y yo necesitábamos para rescatarnos. Fue el intercesor entre el Dios poderoso y el hombre pecador, y nos conectó allí y nos
rescató de nuestra vana manera de vivir y nos entrega una profesión, nos entrega a un trabajo para hacer en tu vida y en mi vida. Y el Señor dice que ese trabajo es acercarnos a Dios, pues confiadamente, cada día al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, porque todo sumo sacerdote, verso 1 del capítulo 5 de Hebreos, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y creo, iglesia, que al Señor Jesús venir a la tierra y ser nuestro sumo sacerdote por excelencia, pagar el precio de mí, dice la Biblia que Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él fue el gran intercesor, el gran sacerdote. Y cuando Él llega a hacer ese papel de intercesor entre Dios y nosotros, entre el Dios santo y el hombre pecador, nos entrega a ti y a mí una tremenda responsabilidad, una tremenda profesión. Y dice ahí el verso 14, retén tu profesión. ¿Y cuál es tu profesión? Lo que dice el versículo 16, acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, porque el sumo sacerdote entre los hombres está constituido, es nombrado, es puesto por Dios a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y querido, creo que nunca hemos necesitado tanto este oficio o esta profesión sacerdotal como en este tiempo. Que podamos nosotros interceder y ser los conectores entre el cielo y la tierra a favor del hombre. Hoy más que nunca, en medio de tanta crisis, hay tantas voces que uno escucha que no sabe qué es. Unos hablan que la vacuna no, que la vacuna sí, y que la cepa se mutó y que el coronavirus se aumentó y que se agravó y que se aumentó. Bueno, todo lo que ustedes oyen. Y en eso tenemos que ser unos grandes intercesores, unos grandes sacerdotes entre el Dios Santo y lo que está sucediendo en esta tierra. Eres tú el sacerdote de Dios. Tienes que retener esa profesión, tienes que ser el que impida incluso la disciplina de Dios sobre esta tierra. Que tú seas el intercesor, que tú seas el hombre y la mujer de Dios que Él necesita. Y dice aquí en Santiago capítulo 5 y verso 15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice que somos llamados a que mi oración, la oración del justo, afecte e interrumpa en medio de las vidas, la presencia de Dios la atraiga. Mire también lo que dice la Biblia ahí, unas hojitas más adelante en Pedro el capítulo 2 y el verso 9, dice, mas vosotros sois, le dice a la iglesia, a ti y a mí, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes y yo, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, y que Dios nos ha entregado la profesión del sacerdocio, del intercesor, del que cambia el destino de las generaciones, del que cambia el destino de las familias, del que cambia el destino de tu misma generaciones, el que cambia el destino de las naciones. En tus manos está. Hoy más que nunca sostengamos. Cuánta gente está enferma, está en una UCI, y tú y yo tenemos que cambiar el desorden que está habiendo en medio de las naciones y del mundo.
tú como sacerdote y yo como sacerdote del Señor podemos cambiar el destino, si no de este mundo en crisis, por lo menos de muchos hombres y mujeres que necesitan de tu oración y mi oración. Retén tu profesión, eres llamado a retener esa profesión de sacerdocio y ser en la conexión entre el cielo y la tierra para hacer un cambio trascendental en las vidas. Cierra tus ojos, voy a ministrar sobre ti un poderoso espíritu de intercesión de la labor sacerdotal que Dios te ha entregado. Eres real sacerdocio y nación santa. Señor, yo bendigo tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que tus hijos que me están escuchando en este momento sean hombres y mujeres apercibidos, intercesores, que cambien el destino de muchas vidas, que en nuestras manos está el poder para cambiar, el poder para destruir todo plan del enemigo y para levantar el propósito tuyo sobre nuestras familias, nuestras generaciones, nuestros vecinos y nuestros más próximos. Es el tiempo de orar, de cambiar las vidas con tu oración. Iglesia, tengo la dicha de decirles que mañana tendremos culto común y corriente. No hay limitaciones para mañana reunirnos, así que vamos a la iglesia unidos a interceder para que este tiempo que viene, que se avecina sobre la tierra, nosotros lo podamos cambiar, tal vez no en el entorno, pero sí en el corazón de muchos hombres. Tú eres el sacerdote de Dios, retén tu profesión. Dios te bendiga, un abrazo.